de Daniel Samper Ospina, parodiando al expresidente Álvaro Uribe y que eso había caído muy mal en algunos sectores. Pues esa molestia se ventiló esta semana en el Directorio Nacional del Partido Centro Democrático y nos cuentan que de hecho hubo voces que pidieron que se le retirara el aval para que no pueda representar a ese partido en las elecciones de octubre. Pues nos dicen que esa posibilidad no está siendo evaluada en este momento, pero que sí fue dejada como constancia. Además, Julio, nos dicen que esto coincide con otra cosita y es esa encuesta de Guarumo en la que el doctor Miguel Uribe Turbay le saca 3 puntos a Ángela Garzón y que en medio de toda esa molestia quien puede salir beneficiado es el candidato del Partido Liberal y del Partido Conservador que tiene lazos estrechos con el partido del expresidente Álvaro Uribe. O sea, se le están alineando los astros a Miguel Uribe. Sí, y ese videíto, esa molestia que usted mencionaba es real y en los círculos más altos del partido. Con el patrocinio de ¿quién? Nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Sí. Patrocinio Daniel Samper Pero Ospina. no pasó nada en ese video, nada. No, Nada. Yo, Ella yo hizo yo algo pensaría una jocoso. cosa, Julio, qué poco sentido del humor en las altas Exactamente. esferas Sí. del partido. No, O yo tal creo que vez es que más que es la aceptarle disculpa, la invitación al señor Es la, Daniel. es la disculpa para salir de ella. Exactamente. Por ahí va la cosa, Por ahí. pero eso sí hay que decirlo, nos han dicho que esa molestia no es del expresidente Álvaro Uribe, quien es la persona que menos le ha parado bolas al video, pero usted sabe que hay algunos más papistas que el Papa. Exactamente. Bueno, llega Vicky, vamos a estar con ella en segundos. Vicky, muy activa con numeral Estoy Mamado. Gracias. Le he contado como 5 trinos, Vicky. Está mamada de que todo le engorde. Me fascinó eso. Sí, a mí también. Todo lo Sí, que sí. como engorda. Sí. Todo lo rico Pero engorda. Sí, pero se mete 40 empanadas de pepián por cada foro. No, en no, no, Popayán. no. ¿Sabe qué? A mí me gusta, por ejemplo, el chocolate mucho. Ay, a mí Entonces yo también. quisiera poder comer chocolate y que eso no fuera malo. Y ya. Llegó Vicky en segundos. Vicky, estas son las 5 más leídas a esta. Juan Pablo, número de trinos que se recibieron en Estoy Mamado. A esta hora tengo 12.900, ya me da una cifra global, no me dice cuántos más, pero son más de 12.900 trinos. Es decir, estamos al borde de los 13.000 trinos del numeral Estoy Mamado. Semejante bobada, ¿no? Sí. Nos vamos para eltiempo.com. Luisa, las 5 más leídas. Llegó Vicky, que abrirá desde Nueva York. Buenas tardes, Julio. Nuestra nota más leída es la lista de los países de Latinoamérica con más contagios de VIH-Sida que hoy reveló ONU-SIDA. En Colombia, el número de casos en el 2018 se redujo en 22% frente al 2010. En contraste, este indicador en América Latina creció 7 puntos en ese periodo de tiempo. La historia del colombiano que trató de ocultar medio kilo de cocaína en su peluquín y fue capturado en Barcelona es la segunda nota más leída. La policía calcula que el valor de la droga intervenida podría superar los 30.000 euros. En tercer lugar está la dramática historia de un cuerpo que fue hallado descuartizado en el barrio Villaluz en Bogotá. Los restos humanos estaban dentro de una maleta y varias bolsas en diferentes puntos del barrio. Las autoridades están revisando los videos de seguridad del sector para conocer la identidad de quienes dejaron estos paquetes. Los lugares y el horario donde se podrá ver el eclipse lunar de este martes es la cuarta nota más consultada. El punto medio del eclipse se producirá a las 9:30 de la noche y será ahí cuando el 65% del diámetro de la luna estará cubierto por una sombra y adoptará un color marrón rojizo. Los pocos avances que ha tenido el caso del accidente que ocurrió frente a Boulevard Niza en Bogotá es la quinta nota más vista. Los familiares de las 2 personas fallecidas no obtienen respuestas y temen que los hechos queden impunes. Hay una señal en el espacio y desde más allá de las montañas llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila.
¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es la W, gracias por acompañarnos, estamos listos para contarles qué pasa hoy en Colombia y en el mundo. Ya en segundos les cuento cuál es nuestro tema de hoy. Mientras tanto, las noticias. Hay noticia importante, Mamen, en Nueva York, a esta hora. Y entonces, Mamen, ya en segundos la tenemos. Nos había anunciado Ludier que la teníamos lista, Mamen en Nueva York. Antes, Andrés, noticia a esta hora. Vicky, la cuarta parte de los niños en Colombia padecen de anemia. 25 de cada 100 niños entre los 6 meses y los 5 años de edad padecen de esta enfermedad, según señala un informe del Instituto Nacional de Salud. El informe indica que la desnutrición oculta es considerada como un riesgo alto y niños de las comunidades indígenas y afrodescendientes son los más vulnerables. El mayor número de casos se encuentran en las regiones de la Orinoquía, Amazonas y Caribe. 12 del día, 6 minutos, ya tenemos las 12:06. María Camila, hay noticia, esta es la W. Vicky, Migración Colombia no permitió el ingreso al país de Manuel Andrade, el hijo del ex tesorero nacional de Venezuela, el chavista Alejandro Andrade Cedeño, quien fue condenado a 10 años de prisión en Estados Unidos por lavado de activos y soborno. Según la entidad migratoria, Andrade intentó ingresar al país en la noche de este lunes y esta mañana salió rumbo a República Dominicana. El gobierno recordó que esta decisión hace parte de la directiva que señala que no se autorizará el ingreso de personas cercanas al régimen de Nicolás Maduro. Ahora sí, ya está lista Mamen en Nueva York. La escuchamos, Mamen. ¿Mamen? Bueno, no está. De nuevo no está. Ya no tenemos Mamen a esta hora. Por lo menos ahora a las 12. 12 del día, 7 minutos. Luz Elena, noticia. Vi que noticia del Consejo de Estado porque a esta hora se juega el futuro político de Antanas Mockus. El alto tribunal analiza si él incurrió en una inhabilidad al figurar como representante legal de la firma Corpo Visionarios que firmó contratos con el Estado 6 meses antes de las elecciones al Congreso. Recordemos que de considerar la falta se declararía la pérdida de investidura, lo que quiere decir la muerte política, y Antanas Mockus tendría que dejar el Congreso y por ende tampoco podría participar más adelante en otras elecciones. Todavía se están riendo acá, ustedes son por la unos corresponsal. dañados. Hola, qué horror. Lucas, noticia a esta hora. Pues Vicky, noticia desde el Centro Democrático porque el proyecto Andrés Felipe Arias de doble instancia para aforados no va a ser el único que va a generar polémica en el Congreso de la República. La senadora Paloma Valencia le va a presentar a su bancada un proyecto con el que se busca declarar la educación pública como un servicio público esencial, lo que implicaría que los paros de maestros de instituciones públicas serían prohibidas. Esto fue lo que dijo la senadora sobre este proyecto. Proyecto de ley en el que decretemos que la educación es un servicio público esencial, de manera que se pueda garantizar mediante tutela y mediante todos los mecanismos del Estado y además no sea susceptible de paros. El próximo viernes este proyecto va a ser estudiado por la bancada en pleno del Centro Democrático que decidirá si le da su aval a esta iniciativa. 12 del día, 8 minutos. Hay noticia, Jairo, a esta hora. Esta es la W. Vicky, noticia con la Corte Suprema de Justicia, porque la Sala de Instrucción, como le hemos venido contando en los últimos días, abrió nuevas investigaciones por la llamada parapolítica. Lo que busca esta sala es descongestionar varios procesos que llevan ya varios años allí en esa instancia. Han llegado solicitudes, por ejemplo, por parte del Ministerio Público y de las víctimas que han acudido a la Corte Suprema y lo que han dicho es que hay procesos que llevan más de 8 o 10 años allí y que no se ha resuelto la situación jurídica. Pues ya son 8 procesos nuevos de congresistas actuales y otros ya en retiro que ha desempolvado y que está avanzando la Corte Suprema para determinar la responsabilidad de estos congresistas. También nos han dicho que hubo en los últimos días reunión con los fiscales delegados ante la Corte, con la Fiscalía, para traslado de pruebas. ¿Por qué? Porque muchas de estas evidencias o los señalamientos contra estos congresistas, Vicky, que se hicieron ya hace muchos años, reposan estos testimonios allí en la Fiscalía. Por eso va a ser muy importante las decisiones que va a tomar en los próximos días la Corte referente al escándalo de la parapolítica. Y nos trasladamos a esta hora a Santa Marta. 12 del día, 10 minutos. Y Ana, hay noticia a esta hora.
Noticia en Santa Marta, Vicky, con la audiencia preparatoria del juicio contra el alcalde suspendido Rafael Martínez y el exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, por presuntas irregularidades en la construcción de 3 puestos de salud. Esa estaba prevista para la mañana de este martes, pero fue aplazada para el próximo 13 de agosto debido a que los procesados no hicieron presencia en la sede de la Fiscalía en el edificio Galaxia de Santa Marta. En la audiencia, la Fiscalía expondría los argumentos para pedir que estos sean condenados, mientras que sus apoderados presentarían las evidencias para descartar lo expuesto por el ente acusador. Queda pendiente la realización de una audiencia que determinaría si el alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, continúa o no en prisión domiciliaria. 12 del día, 10 minutos. Ya tenemos las 12, 10 minutos. Hay noticia a esta hora en norte de Santander. Audrey, ¿qué está pasando? Vicky, muy buenas tardes. Con 2 policías muertos que dejó un atentado a la policía de carreteras en norte de Santander, los efectivos del grupo UNIR, Unidad de Intervención y Reacción, se desplazaban en la vía que comunica a Ocaña con el municipio de Ábrego, en el sector conocido como La Ermita. Fueron atacados por un grupo armado ilegal. Los 2 policías fueron trasladados hasta el Hospital Emiro Quintero Cañizares del municipio de Ocaña, pero llegaron sin signos vitales al centro asistencial debido a la gravedad de las heridas. Los uniformados fueron identificados como el subintendente Omar Cristóbal Archila Viceño y el subintendente Arbey Alfonso Rátiva, quienes se movilizaban en una motocicleta de la institución. Por ahora se desconocen los autores de este atentado, pero en la zona operan el ELN. En el lugar también fue desactivado un explosivo y las autoridades están en máxima alerta por las acciones de los grupos armados ilegales en este departamento. 12 del día, 11 minutos. Ya en segundos estaremos con nuestro invitado de hoy. Nuevamente ponerle la lupa al caso de Andrés Felipe Arias para la Corte Suprema de Justicia, que lo condenó a 17 años largos de prisión por el escándalo de agroingreso seguro. Es culpable. Para muchos en el uribismo es inocente. Escuchábamos esta mañana al expresidente Álvaro Uribe aquí en la W y decía, es inocente, nunca lo debieron condenar. Por eso nuestro hashtag es numeral Arias, culpable o inocente. Es raro este hashtag, yo lo reconozco, porque ya tiene una condena de la Corte, lo que lo hace pensar a uno pues es culpable. Pero ante toda la polémica, hoy queremos escuchar las opiniones. Numeral Arias, culpable o inocente. 12 del día, 12 minutos, en segundos nuestro invitado, antes lo que está pasando en el mundo. Pues Vicky, le cuento que los presidentes de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil anunciarán el fin del roaming dentro de Mercosur, esto en el marco de la cumbre de este bloque que se lleva a cabo el día de hoy en Santa Fe, en Argentina. Así que en el caso de que esto ocurra, pues todos los ciudadanos de estos países podrán usar sus móviles en cualquiera de estos países pagando por el mismo servicio el precio que abonan en sus países. En otras noticias tenemos con el hijo de Bolsonaro, porque el presidente de la Corte Suprema de Brasil, José Antonio Díaz Toffoli, suspendió una investigación, esto por corrupción, contra el senador Flavio Bolsonaro, en una cautelar en que aceptó el argumento del investigado de que el proceso está viciado. Gracias, Mateo. 12 del día, 13 minutos. Numeral Arias, culpable o inocente. ¿Usted qué piensa? Mándenos ya su opinión a través de nuestro numeral Arias, culpable o inocente, a propósito de toda la polémica alrededor del caso Andrés Felipe Arias, incluso la polémica alrededor de que permanezca recluido en la escuela de caballería y no en la cárcel La Picota. Ayer veíamos un documento del juez que primero ordenaba mandarlo a La Picota y que luego terminaba dejando al IMPEC libre para que determinara cuál debía ser su centro de reclusión definitivo. Pues el IMPEC dijo que tenía que ser en la escuela de caballería. Arias, ¿culpable o inocente? Doctor Eduard, bienvenido a la W. Vicky, muchas gracias y primero déjeme felicitarla. Qué valiente usted. Me le quito el sombrero ante la denuncia del domingo. Admiración total y mucho respeto por ser tan grande de demostrar que esto ocurre, que esto tiene que develarse y que la sociedad no le puede tener miedo a las violaciones de niños. Un abrazo, mil gracias. Solidaridad total. Solidaridad con los niños y con el silencio de los niños abusados, que me parece que es lo realmente importante. Óigame, doctor Eduard Rodríguez, lo hemos llamado porque hoy vamos a ponerle la lupa al tema Andrés Felipe Arias. De una vez conteste usted el hashtag que tenemos hoy. Arias, ¿culpable o inocente? Mire, Vicky, esto no se trata de si es culpable o es inocente. Por supuesto, nosotros tenemos
y hemos visto que dentro del proceso hubo unas connotaciones políticas que pues no eran buenas. Usted sabe que yo siempre he luchado contra la politización de la justicia y la judicialización de la política. Pero déjeme decirle esto debe ser un tema en que nos una a todos, es un tema de derechos humanos. Aquí nosotros lo que estamos pidiendo no es que lo exculpen, que lo perdonen, no, sino que le hagan justicia. ¿A través de qué? De un mandato que por supuesto dio la Corte Constitucional entre el 2009 y 2012, que además la Corte Interamericana de Derechos Humanos la ha reiterado, no solamente para nosotros, sino también en otros casos, por ejemplo el de Leopoldo López en Venezuela, y adicional a eso la ONU le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que accediera a este derecho fundamental. Es un tema de derechos humanos y la Corte nunca se opuso. La Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal dice: hoy no tengo el mecanismo, el Congreso de la República es el que me tiene que decir cómo yo hago valer ese derecho de doble instancia, y por eso vamos a presentar un proyecto de ley que va a reconocer, o mejor, retomar ese mandato de la Corte Suprema de Justicia y de los entes internacionales y, por supuesto, de la institucionalidad, que es la que debemos respaldar, Vicky. Déjeme insistirle, ya vamos a hablar de ese proyecto que es en lo que nos vamos a centrar, pero quiero preguntarle, escoja, ¿Arias culpable o inocente? Vicky, yo vuelvo y le insisto, es un tema de segunda o instancia. Inocente? Es inocente, mi criterio es inocente. ¿Por Y qué cree que es por varios inocente? temas. Mire, Vicky, uno cuando empieza a revisar el caso, pero vuelvo y digo, yo creo que esto lo debe dar es un juez natural, y en ese orden de ideas yo creo que lo que la Corte ha reconocido es bienvenido. Pero le voy a decir varios temas. Primero, Andrés Felipe nunca se robó un peso. Segundo, estamos hablando de subsidios que era simplemente préstamos y se subsidiaba era la tasa de interés. Tercero, él nunca delinquió, nunca le hizo daño a la sociedad colombiana, tal es así que pues durante muchos años, más de 28 años, se ha venido haciendo convenios con los organismos internacionales. Esto es el IICA, solamente que en su momento, y más también se lo quiero decir así, Vicky, me lo confesó el propio fiscal que llevó el caso. Me dijo: lo de Andrés Felipe Arias es una injusticia, solamente que nunca tuvo una defensa técnica buena. Permítame. Aló. Permítame, Jairo, un segundo, miremos un poco qué está diciendo la gente, porque la gente se enciende con este tema, comprenderá, representante Eduardo Rodríguez. ¿No? Dice Guillermo Andrés Roa: señora Vicky Dávila, ¿ese Arias culpable o inocente es chimbo? Pues la Corte ya investigó, probó, juzgó y condenó a este nefasto personaje. Dice José Mental: numeral Arias culpable o inocente, un funcionario que utiliza los recursos del Estado para favorecer a los amigos del gobierno y futuros donantes de su campaña, no es nada más que un vulgar delincuente de cuello blanco. M.R. Medina, numeral Arias culpable o inocente, ¿qué clase de pregunta es esa? El bandido fue condenado por la Corte Suprema de Justicia. BICCF, numeral Arias culpable o inocente, que publiquen la totalidad de los beneficiarios de Agroingreso Seguro, y ahí recordaremos que muchos de los beneficiarios ayer son sus defensores hoy. Representante, buenas tardes. Esta mañana escuchaba al abogado penalista Jaime Granados, quien dice que no sería necesaria una reforma si la Corte aplicara la doble instancia, y usted sabe que él ha luchado ya durante muchos años por garantizar los derechos de los condenados. ¿Qué piensa de lo que dice el doctor Jaime Granados? A ver, esto es un tema de diseño institucional. La doble instancia empezó a darse hace 2 años para que en el caso concreto de los congresistas se garantizara este derecho fundamental, vuelvo e insisto, reiterado tanto por órganos internacionales como por la propia institucionalidad colombiana, Corte Suprema y Corte Constitucional. En el diseño institucional hoy opera y hoy está viva una sala, en la sala de casación penal, que compuesta por 6 magistrados, que es la sala de instrucción. Es la que a través de estas salas garantiza en una primera instancia si se condena o no a una persona, para que posteriormente esa sentencia condenatoria absolutoria pues pueda ser revisada por el superior jerárquico. Ahora bien, ¿quién emitió la sentencia? Pues la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia. Y en ese orden de ideas lo que me dice o lo que hemos entendido del fallo es
cómo nosotros hacemos para que un ente superior que hoy no existe en Colombia revise esa sentencia. Entonces, lo que hemos pensado en el diseño institucional es que la propia Sala de Casación Penal nombre unos magistrados para 180 casos, y eso quiero dejarlo claro, son solamente 180 casos desde 1991 a la fecha, y revise esa sentencia que emitió la Corte Suprema de Justicia. De esa manera no dañamos el diseño institucional y garantizamos la doble instancia, que este otro juez de igual o superior jerarquía pueda revisar la sentencia. Pero mire, muchas personas están diciendo lo siguiente: esta idea surge con Andrés Felipe Arias, este proyecto sería casi a la medida de Andrés Felipe Arias. Como dicen, un proyecto sastre. Sí, que sería el primer beneficiado. ¿Eso es Mire, así o no, representante? Quiere que le diga una cosa, y esto es un tema de valor democrático. Si es para hacerle justicia a una sola persona de las 180, vale la pena. Lo que pasa es que nosotros no podemos decir solamente es para Andrés Felipe, tiene que abrirse porque muchas personas, exministros, exgenerales y por supuesto excongresistas dicen, oiga, mire, yo fui condenado inocentemente. En ese orden de ideas, que esa sala entre a revisar, y eso significa que revisar es o vuelva a condenar o lo absuelva. Así no estamos pidiendo que le den impunidad absolutamente a nadie. Mire, recibo mensajes a esta hora. Helman Sánchez, ya somos la tendencia número 4, numeral Arias, culpable o inocente. Dice Helman, no sé, no soy juez. Mario Neta dice, otra distracción que tienen los medios para nosotros, los indios de a pie, numeral Arias, culpable o inocente. Mateo Vega, la ONU para apoyar la paz es un organismo nefasto, pero para lo de Arias es espectacular. Coherencia, numeral en la W, Arias, culpable o inocente. Más mensajes nos llegan a esta hora. Alex Rengifo, culpable por inocente. Numeral Arias, culpable o inocente. Carlos Lote, Arias, culpable o inocente. Inocente, dice. Ros SB, numeral Arias, culpable o inocente. Eso es cosa juzgada y la justicia ya dio su veredicto. Sandra Ruiz García, Arias, culpable o inocente. Culpable, dice. ¿Acaso es un ignorante? Es un señor con mucho estudio. La avaricia y Uribe lo cegaron. ¿Será que si llegó a Colombia? ¿Será que sí llegó a Colombia? Muchos mensajes a esta hora sobre este tema, porque la verdad, Eduardo, es que lo que estamos viendo es que con la llegada de Andrés Felipe Arias a Colombia, pues se vuelve y se explota este tema de este proyecto en el Congreso de la República. Yo recuerdo, yo no sé si con usted, pero habíamos hecho ya un programa aquí en la W a las 12 sobre esta iniciativa con la cual en la anterior legislatura no pasó nada. No sé ni siquiera ni la presentaron. Nunca se ha presentado. Exacto, Vicky. pero llega Arias y entonces ustedes dicen sí la vamos a presentar. Por eso la gente piensa que es un proyecto hecho para una sola persona, señor. Claro. No, Vicky, simplemente. Mire, vea, verdad, yo creo que todos nos debemos poner la mano en el corazón. Aquí nosotros no estamos pidiendo impunidad como se le dio a otros sectores políticos, ni nada. Aquí se le está pidiendo es una garantía de derechos humanos. Es para todos. Incluso con personas de izquierda hemos hablado de este tema y me dicen, sí, estamos de acuerdo, pero de esto no podemos volver un tema político, porque si es un tema político, entonces supongamos, de acuerdo a estuviera condenada. Pues a ella también le beneficiaría esa doble instancia. Y en ese orden de ideas yo sí creo que hay que garantizar como demócratas, como personas que respetamos los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, entendiendo que todos somos absolutamente iguales, que aquí no va a haber ciudadanos de primera y de segunda. Por eso vale la pena este proyecto de ley o de acto legislativo y por eso nosotros queremos dialogar con las diferentes bancadas a fin de que garanticemos ese mandato de un organismo internacional como es las Naciones Unidas, de un organismo que además hemos respetado y que también le ha dado garantías a la izquierda colombiana, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por supuesto un mandato que está dentro del marco de la Constitución, que hace parte del bloque de constitucionalidad, que está en una sentencia de la Corte Constitucional, y con la humildad del caso, la propia Corte Suprema de Justicia dice, mire, dígame cómo les garantizo ese derecho, no es más. Llega otro mensaje desde el uribismo que dice, numeral Arias, culpable o inocente. Yo creo que Arias no es inocente, pero claramente es justo que le den una segunda instancia donde posiblemente le confirman la sentencia
condenatoria. La pregunta es, si se ratifica la condena, ¿Arias va a atacar esa decisión o va a seguir con el bochinche? No, hay que acatar la sentencia. Yo creo que aquí lo que estamos pidiendo es justicia. Y en ese orden de ideas, yo claramente creo que él va a poder demostrar su inocencia en la segunda instancia, así como otras personas y otros colados que muy seguramente van a tratar de pasar de avivatos y también presentar el mismo derecho, que además, vuelvo y digo, es un derecho fundamental, pues también van a ser condenados por esta sala de revisión de estas sentencias que garantiza derechos humanos y derechos fundamentales. Eduard, me parece muy importante lo que usted dijo ahí, le voy a insistir para que no quede entre líneas. Me dice que el proyecto sería la sentencia desde 1991 y que serían solo 180 casos, es decir, esto no abriría un boquete para que se empiecen a meter casos que mucha gente dice que por eso sería impunidad. No, son 180 casos que se demostrarían. Ahora bien, esto pues lo vamos a dialogar en bancada. Yo personalmente, mi convicción es que se le da a todo el mundo por igual. El que quiera apelar su sentencia y que no se le garantizó la doble instancia, por igual. Incluso yo a los únicos que de pronto les restringiría y aún les doy ese beneficio a aquellos que violaron derechos humanos o violaciones graves al derecho internacional humanitario, pero aún así yo pediría que se les revisara para garantizarles ese derecho y de esta forma todos entrar a ser legales. Aquí me llega todos en la cama, todos en el suelo. Otro mensaje de un especialista, un abogado. Numeral Arias culpable o inocente. La ONU ha solicitado a Colombia la segunda instancia en estos casos. Rodrigo Villamizar, Francisco Quico Becerra, Joselito Guerro de la Espriella y Andrés Felipe Arias. Es decir, dice este abogado, Colombia viola la garantía a la doble instancia. Yo le digo una cosa, si muy seguramente en esos casos tan polémicos, que además esos casos sí estamos hablando de temas de violación de derechos humanos, de corrupción pura, pues muy seguramente van a ser ratificadas esas sentencias y de esta manera se les está garantizando un derecho que, vuelvo y digo, que es inherente a cualquier ciudadano, piense como piense, diga lo que diga, es algo que va dentro de los derechos fundamentales de todos los colombianos, que hemos ratificado a través de tratados y convenios internacionales, que hacen parte de nuestra Constitución, que hacen parte del bloque de constitucionalidad, pero insisto, Vicky, que es un tema humanitario. La segunda instancia es un tema humanitario. Démosla y de tal manera jueces independientes con el mayor rigor, elegidos por la propia Corte Suprema de Justicia, darán la última palabra, o son inocentes o son culpables. Hay algo que me parece importante que siempre sale en estos debates cuando se habla del caso de Andrés Felipe Arias, y es que dentro del uribismo casi que hay una división, unos a los que le importa y otros a los que no les importa. Y la verdad es que las dos personas que fueron clave para al final pues llevar a la Corte Suprema a Andrés Felipe Arias con su caso de agroingreso seguro, pues hoy están en el gobierno del uribismo, el gobierno del presidente Iván Duque. Le hablo de la doctora Vivian Morales, que es embajadora en Francia, y de Alejandro Ordóñez, que era el procurador que lo destituyó 16 años por este escándalo y que hoy también es embajador de Colombia ante la OEA. ¿Usted qué piensa sobre esto? Yo tengo todo el respeto por estas dos personas. Pues yo vuelvo y digo, no me voy a meter en esa pelea política porque creo que esto es un tema de derechos humanos, de derechos fundamentales, donde la izquierda, derecha, centro, todos, hasta la propia opinión y los medios de comunicación debemos estar de acuerdo. Y es que por una sola persona que se le haga justicia vale la pena este proyecto de ley. ¿De dónde va a salir esta nueva sala? Por ejemplo, usted dice en el diseño institucional que nosotros estamos dando, sale del interior de la propia Corte Suprema de Justicia. Esto es que cualquier jurista podrá presentarse, como hoy eligen cualquier magistrado, ante el Consejo Superior de la Judicatura, luego mandan una terna y la Corte Suprema, sus 27 magistrados, pues eligen quienes van a integrar esta sala. Se haría como cualquier magistrado de Corte Suprema de Justicia. Pero sería una nueva sala, porque alguien me Sí, decía, una sala, claro, porque si es la antigua corte, por ejemplo, en el caso de Arias lo condenó. Sí,
Entonces, lo que estamos mirando es cómo se genera ese diseño institucional, que sería una sala anexa de revisión de esos casos de derechos fundamentales para garantizar la doble instancia, y ellos entran a revisar la sentencia de la propia Corte con un nivel jurídico a fin de que determine si es culpable o es inocente y garantizar de esta manera la segunda instancia. Y eso Porque sería... no se puede colocar una supercorte y tampoco se le puede dar a toda la Corte Suprema de Justicia. Y eso sería un punto final, porque Sí, mucha claro, gente dice, pues se claro, porque podría abrir aquí el lo que boquete estamos entonces... buscando es, Jairito, lo que estamos buscando es garantizar un derecho fundamental, un derecho humano. Y en eso ya no hay nada que hacer, o sea, ya no hay pataleo ni ahogo, pero demos la oportunidad de, como democracia, de garantizar ese derecho fundamental, y nosotros demos ejemplo que hemos sido una democracia seria en que podamos garantizar ese derecho fundamental, Jairo. Mire, dice usted que no se va a meter, y lo voy a devolver, en ese tema político porque se trata de derechos humanos. Hay alguien que me mandaba un mensaje que me llama muchísimo la atención, y es que dice lo siguiente: Gilbert, ¿es numeral Arias culpable o inocente? Y dice, es culpable, pero estoy de acuerdo con la doble instancia, pero a partir del 2020 para casos nuevos. Hay gente que es experta en el tema, dice, mire, esto generaría un caos en la justicia. ¿Usted lo ve así? ¿Esto sería caótico, que hubiese una revisión? ¿Quién determina, perdóneme, quién determina que solo sean 180 casos? ¿Por qué el caso 181 no tendría derecho? Porque pues han sido 180 los condenados en la Corte Suprema de Justicia bajo la modalidad Ya. de única instancia. ¿Desde hace cuántos años? Desde 1991. La Entonces, Constitución. Vicky, pero déjeme decirle una cosa. Hay que decirle a este ilustre jurista, primero, que el tema de derechos humanos, de derechos fundamentales, es un tema donde todos tenemos que estar de acuerdo. Segundo, que tal es así que en el 2016 el gobierno Santos, la propia Corte Suprema, el Consejo de Estado garantizó la doble instancia para aforados. Hoy tenemos doble instancia, o sea, no puede ser a partir del 2020, ya hoy existe. Lo que faltó, y en eso quiero que dejar claro, es cómo opera para casos con retroactividad. Esto es para aquellos 180 condenados que podrían acceder para que le revisaran su proceso. Yo diría que dentro del mes siguiente, o los 6 meses siguientes, para que le revisaran su proceso y pudiesen generar sus alegatos respectivos y de esta manera garantizar la doble instancia. ¿Todo el Centro Democrático está apoyando esta iniciativa? Sí, yo creo que todos lo estamos apoyando, pero no buscamos solamente el Centro Democrático. He recibido de Cambio Radical muy buenos augurios, manifestaciones de algunos congresistas manifestando que esto es un tema de derechos fundamentales, que además está ordenado por diferentes órganos, tanto judiciales como mecanismos internacionales, y por supuesto estamos socializando con el Partido Liberal, con la U, con el Partido Conservador, y espero que los verdes y que los partidos de oposición nos escuchen a fin de que nos pongamos de acuerdo. Hacemos un llamado, y de esto creo que son temas en los cuales nos debe unir a todos en el país, como el tema de reforma a la justicia, como el tema de desarrollo en todos los aspectos para que podamos trabajar arduamente. Mire, aquí hay una gente que me pregunta, bueno, ¿y para qué? ¿Por qué no dejan ese caso ya como está? Yo estaba acá en una reunión precisamente, Vicky, sobre el tema de plazos justos con el representante Mauricio Toro. Una vez salga de acá, le voy a comentar este acto legislativo, este proyecto de ley que queremos que ojalá los verdes lo estudien con mucha dedicación. Le estaba preguntando que hay gente que se pregunta por qué no dejan que ya cumpla la condena Andrés Felipe Arias, o que si es que tienen algún interés en que regrese Arias a la política. ¿Es una suspicacia o es realidad? Vicky, no puede regresar porque está condenado, y segundo, porque esto vuelvo e insisto, es un tema de derechos fundamentales, de derechos humanos, que tiene que garantizarle a todo el mundo esa segunda instancia. Esto no garantiza de que Andrés Felipe salga inocente o que salga culpable. Esto lo único que genera es una garantía democrática donde todos debemos estar de acuerdo. Dígame una cosa, doctor Eduardo Rodríguez, ¿de quién fue la idea? ¿De dónde surge la idea? Digamos, no Mire, puede surgir la idea... Yo vengo estudiando esto hace 2 años. O sea, ¿la idea es suya? Se hablaba y se hablaba, pero hace como 1 año y medio, cuando sale la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, o mejor la sentencia no, el comunicado, diciendo, mire, señores, yo no le puedo
garantizar esta doble instancia en el actual diseño institucional, dígame cómo. Ahí es cuando cojo ese mandato y le digo, señores, aquí hay que hacer o un proyecto de ley o un proyecto de acto O sea, ¿la legislativo idea es suya? que garantice eso. Esa es mía. Y después, no, de muchos, yo creo que muchos tenían la misma idea. Yo no quiero ser vanidoso en eso, que aquí todos apoyamos y ayudamos. Cuando ha conversado con Álvaro Uribe sobre este tema, ¿él qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho No, sobre el él tema? también tenía la misma idea, pero él decía, ¿y cómo lo hacemos? Entonces lo importante aquí era crear el diseño institucional, lo hemos trabajado inclusive con la oficina, con los asesores del presidente Uribe, de otros senadores, de otros representantes como Juan David Vélez, gente que ha estado trabajando arduamente en este proyecto de ley. Sinceramente le quiero preguntar, ¿usted cree que el presidente Iván Duque apoyaría este proyecto? Es un tema de derechos humanos y yo creo que cuando se trata de derechos humanos todos debemos estar de acuerdo, empezando por el presidente de la República. O sea, sí. Sí. ¿Ustedes ya le han dicho, ya han hablado con él? No, ¿Él está yo de no he acuerdo? tenido la oportunidad de hablar con él. Muy seguramente hablaré con la ministra de Justicia para explicarle los alcances. Pero ¿por qué está tan seguro de que el presidente Iván Duque va a apoyar esto? Digamos, hay porque una... es un tema de derechos humanos y él es un demócrata. Pero sabe una cosa, Eduardo, lo que ante pasa es los que acuérdese argumentos, usted... ¿quién puede decir que no? No, pero acuérdese usted de que hubo un episodio previo a la traída de Andrés Felipe Arias a Colombia y es que se emitió una carta por parte del embajador de Colombia en Washington, de Francisco Santos, y luego a la audiencia no apareció nadie por orden presidencial, por orden del gobierno, por orden de la Cancillería, así de sencillo. Entonces, ¿qué lo hace pensar a usted que ese proyecto sea apoyado por el presidente Iván Duque? Por los argumentos y los mandatos de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por supuesto, de Naciones Unidas. Esto es un tema que además creo que es de hacer justicia y de garantizar que esa doble instancia se le dé no solamente a Andrés Felipe Arias, sino a 180 personas que pueden tener garantía de esa doble instancia. Otros actores judiciales son muy importantes para este tema. Por ejemplo, la propia Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría, que siempre envía agentes a a estas diligencias y lo tendría que hacer también aquí como garantista del derecho penal y procesal. ¿Han hablado, se han acercado? ¿Qué podría estar pensando la Corte y la Procuraduría? Estoy en esa tarea. Yo una vez voy a tratar de hablar el jueves con el señor viceprocurador. El jueves mismo trataré de hablar también con el señor fiscal general de la Nación. Con la Corte Suprema les presentaré muy respetuosamente la idea o la iniciativa. Haremos audiencias públicas para que los defensores de derechos humanos se puedan pronunciar. Esto es un tema democrático donde todos nos debemos unir. Nosotros no podemos ser obtusos, que porque me cae o no me cae bien Andrés Felipe, porque fue o no fue ministro de Uribe, pues entonces lo condenemos. Aquí necesitamos es justicia y en eso queremos trabajar con todos. La justicia tiene que estar por encima de los partidos, Vicky y Jairo. Le mandan una pregunta, numeral, ¿Arias culpable o inocente? Y dice, por favor pregúntele al doctor Rodríguez si él va a asumir la responsabilidad de que se abra una tronera de impunidad con la parapolítica, porque todos los parapolíticos la van a usar. Yo creo en las instituciones. Yo he rechazado tanto la parapolítica como la farpolítica. Aquí uno no puede tener sesgos ideológicos. Pero la van a usar, Eduardo, la van a usar. Sí, es algo y real. que se les dé esa garantía. Así mismo, a los que están en parapolítica como a los que están en farpolítica, pero lo que pasa es que nosotros no podemos mirar esto con tinte político. Vicky, mire, de verdad, le ha hecho tanto daño a este país politizar la justicia y judicializar la política. Nosotros estamos cansados de que, mire, a este porque es de tal color, entonces condenémoslo, prueba a este porque es de tal otro color, no, pues declarémoslo inocente. No, señora, aquí es lo que la prueba diga. Si la embarró y hay que estar en la cárcel y lo vamos a meter en la cárcel. Pero si es una persona inocente, también démosle la garantía de que pueda mostrar su inocencia. Otro mensaje, numeral, Arias culpable o inocente, dice, Uribe tiene un sentimiento de culpa. Él empujó a Arias a buscar asilo y fue el que sembró la tesis de la no existencia del tratado de extradición. 2 jugadas que salieron mal. Yo le digo una cosa, pues por supuesto que
yo poniéndome en los zapatos un momento, póngase usted, Vicky, en los zapatos de Uribe, una persona que usted considera inocente y que la condenan porque simplemente era su ministra o su ayudador o trabajaba con usted, pues dígame si usted no va a tratar de hacer todo lo posible para que se haga justicia. ¿Van a respetar los fallos? Es decir, Sí, insisto, sí, como sí, punto Jairo. final. Sí, Jairo, eso ya es un tema de respeto institucional y de diseño institucional, pero repito, Jairo, aquí póngale el color que le ponga. Todos los colombianos somos poseedores de unos derechos fundamentales que nacen con nosotros, que están intrínsecos dentro de nosotros y por lo tanto, como demócratas, debemos garantizarlos. Óigame, ¿y a usted qué le hace pensar que eso sí va a pasar en el Congreso? Yo creo que entre los argumentos no hay... Uno puede ser muy obtuso, pero esto se trata de derechos fundamentales, Vicky. Y yo creo que aún la propia izquierda tiene que reflexionar sobre esto a fin de que si dicen defender los derechos humanos, pues los defiendan para todo el mundo y no solamente para unos ciudadanos. A ver, ¿quiénes podrían tener interés? Por ejemplo, los partidos que tuvieron para políticos condenados, muchos... No, ellos se tienen que declarar impedidos. Sí, por eso, pero eso, como dice su amigo Germán Vargas, es chimbo. ¿Usted sabe? No, ¿cuál chimbo? No, y no es mi amigo. Vargas Lleras no gozo de esa amistad. ¿Y por qué, hola? Pensé que eran No sé. amigos. No, digamos que no, ni idea, pero gozo de la amistad de miles de colombianos, que eso me hace más feliz. Oiga, como la amistad de Julián Quintana, yo no sé, pero me pareció intuir que hay unos inconformes con su amistad con Julián Quintana, exdirector del CTI. Intuir incluso en la entrevista, oiga, en la entrevista con Uribe me parece que hay ahí, sobre todo por la primicia que dio esta mañana Laura Palomino con Julio Sánchez, y es que la exfiscal Hilda Niño está dispuesta en un acuerdo con la Fiscalía a contar sobre un supuesto plan para atacar a los hermanos Uribe y pues entre esa lista aparecen muchas personas y me pareció escuchar, Jairo, que aparecía Julián Quintana. Que parece que Jaime Lombana se estaba preguntando de su relación con Julián Quintana y por qué estaba trabajando con usted. Pero eso tiene que ser mecanismos de transparencia. Yo con Julián Quintana lo conozco desde cuando los dos estudiábamos de noche, íbamos a la Universidad Libre y nos tocaba salir a Transmilenio a las 10 de la noche. Entonces, pues él es un poquito más grande que yo, entonces yo me lo hice amigo, porque si no me atracaban. Ajá. Entonces, digamos, O sea, que son a raíz amigos de del eso, alma. No solamente se volvió un buen amigo, sino que es un hombre brillante, inteligente, de todo el respeto y la admiración. Muchos años después nos encontramos cuando yo ya era congresista, admiré que él fuera director del CTI y volvimos a retomar la amistad a tal punto que pues le tengo mucho afecto y yo no tengo por qué sentir apenado de ser su amigo. Pero segundo, creo que, bueno, lo de que es mi asesor, eso sí es falso, él no es mi asesor, ahorita jurídico. Estuvo conmigo, me acompañó 6 meses en la comisión de acusación, una vez salió del CTI por sus capacidades, y terminó eso, no nos hablamos mucho, pero insisto, yo a las personas las mido por su historia, y durante su historia, la historia de Julián Quintana es digna de admirar. Lo que pasa es que hay algunos interesados en dañarle la imagen al pobre Dani Julián. ¿Por qué? Sí, yo no sé. La verdad no sé, lo único que yo me imagino que porque habrán celos profesionales y eso, pero yo la verdad ni me meto en eso ni me interesa. Mejor dicho, usted confía en él. Pero sí respeto mucho a Julián Quintana, me parece un hombre honorable. ¿Usted confía en él? Yo confío en él. Vea, aquí me llega otro mensaje, numeral Arias culpable o inocente, que es la tendencia número 1. Numeral Arias culpable o inocente. Si uno es inocente, no sale del país justo antes de que me dicten condena, dice Andrés Hernández. ¿Qué opina? Hombre, Vicky, cuando usted ve una injusticia contra su familia, o sea, yo no lo quiero excusar, veo su dolor humano, o sea, una persona, mire, yo le comentaba a alguien que mientras que todos nosotros tenemos un cociente intelectual de 90, 100, Albert Einstein tenía 127 y Andrés Felipe de 123. En su universidad siempre fue un genio, un hombre muy brillante. Yo no lo conocí mucho, pero creo que es una persona que merece
demostrar su inocencia. El dolor humano, yo no me meto en eso, eso es tan personal, Vicky, es tan personal. ¿Pero se equivocó cuando se fue del país, Edward? Yo no sé, yo creo que uno debe apelar cuando están cometiendo injusticias y pues el derecho internacional así lo ha acogido a otros países para que no lo condenen políticamente. Creo que utilizó una herramienta, sin embargo, pues lo que nosotros hemos insistido es que se le dé la oportunidad de, en segunda instancia, demostrar su inocencia, porque lo contrario lo declaren culpable. Yo creo que a eso es que tenemos que apelarle y por eso me atreví a hacer ese diseño institucional con otros compañeros para que no solamente en el caso de Andrés Felipe, sino en todos los casos donde ha existido presuntas injusticias, pues se le dé ese derecho humano a doble instancia que lo tenemos todos, lo tiene Jairo, lo tiene Vicky Dávila, lo tiene Eduardo Rodríguez, Rebeca Ursola, todos lo tenemos y por eso pensemos diferente o no pensemos, eso va dentro de nosotros. ¿Quién es Rebeca Ursola? Aquí mi secretaria privada que está aquí, la que está haciendo de pobrecita, ya me da pena porque tiene el celular ahí del Sky. Entonces dígale a Rebeca que no me le corte tanto la cabeza, que por favor me baje un poquito el celular, bájelo un poquito. Eso, Rebeca, ahí. Eso, es que hizo famosa. Ahí, hizo Rebeca, famosa. muy bien, mucho mejor. Muy brillante, es una niña de 23 años muy brillante, estudiante de la Universidad Javeriana. Ahí está mucho mejor. ¿Y bonita? Además. Sí, mírenla ustedes, a ver ustedes. A ver, Rebeca. Rebeca. Hola, Rebeca. Hola, No Vicky. se vaya a dejar convencer aquí del señor Eduardo, ¿yo? Siga, por favor. Gracias por ayudarnos hoy de camarógrafa. ahí. Estábamos tomándole el pelo. Eduardo. Oiga, señor. Y los que están criticando que a Andrés Felipe Arias se le dio la reclusión en la Escuela de Caballería y no se envió a un centro de reclusión normal, ¿qué contestarles? Hombre, malo porque boga, malo porque no boga. Eso yo creo que ya es de las personas que quieren verlo hundido, asesinado, no sé. Yo ni entiendo a esas personas, porque es que perdóneme, Jairo, que sea tan franco y decir las cosas por su nombre, que siempre es lo que me ha caracterizado. Pero con las FARC sí son muy blanditos, con las FARC plena impunidad, con las FARC démosles de todo. Es más, démosles 5 curules más, démosles 16 curules más, pero a la hora de Andrés Felipe, casi que asesinémoslo. Eso no me parece justo. ¿Y usted cree que por qué está pasando eso? Lo digo porque hoy hay una columna de José Manuel Acevedo, la leí, y habla de la saña. Dice que al caso de Andrés Felipe Arias lo han tratado con saña. ¿Usted cree que es así? ¿Está de acuerdo con José Manuel Acevedo? Sí, pero también esto tiene que ser un punto de partida donde ojalá la izquierda, la derecha, nosotros los de centro podamos ponernos de acuerdo sobre unos principios fundamentales. Vicky, yo estoy en una campaña ahora de unir al país, de escucharnos más, de sacar algunos temas. De hecho, le voy a decir el próximo 20 de julio que trabajemos en los proyectos que nos unen. Por ejemplo, hoy me senté con el doctor Germán Barón de Cambio Radical a hablarle de mi proyecto de ley de reincidencia, que es muy importante para el país, y él me contó otro tema de reforma a la justicia. Me he sentado con el doctor Toro a hablar del tema de facturas para que los pequeños y medianos empresarios no sufran esos plazos tan largos, sino que se les dé durante un corto plazo. Mire, aquí tengo al doctor Toro para que vea que... ¿Qué hubo? Hola, Mauricio, ¿cómo va? ¿En qué me está metiendo este hombre? Mauricio, pues ya que usted llegó ahí, cuénteme una cosa, ¿usted lo ilusiona ese proyecto que estaban promoviendo el doctor Eduardo Rodríguez con el uribismo? Espérese un minutito. ¿Le emociona ese proyecto de doble instancia para Andrés Felipe Arias y otros 180, en total 180 condenados por la Corte Suprema que solo tuvieron una sola instancia? Un tema de derecho. Hombre, yo creo que nosotros los congresistas no podemos legislar a nombre propio, y esto es una legislación con nombre propio, el proyecto Arias. Entonces, uno lo que tiene que buscar en el Congreso de la República es legislar para los colombianos, y esto es simplemente un proyecto de ley hecho a la medida como si fuera un traje. Yo aquí, con diferencia de mi compañero, no estoy de acuerdo con ese proyecto, porque además eso traería riesgos financieros y económicos de demandas sobrevenientes a la nación de personas que cometieron algún delito y que quieren entonces que se les reabra el caso. Yo estoy muy apartado de esa decisión, teniéndolo a él aquí al lado. Sí, ve, que me toca convencerlo, Sí, y eso creo que no lo va a poder convencer, va a ser difícil. Pero esa es parte del argumento que le estoy diciendo, de que ojalá todos nos pongamos de acuerdo y ojalá todos podamos trabajar sobre algunas cosas. No va a ser fácil
difícil procesos y va a ser arbitrales. muy difícil que el gobierno también lo apoye, piensa uno, porque el gobierno tiene Vicky, que tratar de ser lo más los imparcial derechos posible en humanos este por tema. encima No, de no, cualquier cosa. está bien. Pero yo le pregunto, ¿por Derechos qué se humanos. demoraron tanto en presentar esto? ¿Por qué esperaron tantos años? No, Vicky, yo creo que pues durante los 4 años anteriores no teníamos ni 5 posibilidad, aunque alguna vez el ministro Cristo me dijo, mire, ¿por qué no dejamos esto para casos como el de Andrés Felipe Arias y lo metemos a la JEP a fin de que le den perdón total? Y yo le dije, ministro, con todo el respeto, este señor no está buscando que le den perdón, sino está buscando justicia. ¿Quién le propuso? Cristo, Juan Cristo. Fernando Ah. Cristo. Y, por ejemplo, en la anterior legislatura, ¿por qué no lo presentaron? Porque no había existido la comunicación tan clara como de la Corte Suprema de Justicia, que dice, estamos de acuerdo en garantizar ese derecho, díganos es el cómo. Oiga, porque pero ¿y aún cómo creía así yo que que Juan la Fernando propia- Cristo les la propia ofreció la Corte- JEP como si Pero le eso voy a decir fuera, una cosa. oiga, Eduard, ¿cómo fue que Juan Fernando Cristo les ofreció la JEP como si eso fuera un almacén? Presentémoslo en la JEP para que le den el perdón, ¿cómo así? Bueno, y yo lo digo con... ¿Cuándo me le dijo pareció que eso? hubiera un Cuénteme esa debate. conversación. Él lo dijo como un tema de punto final, inclusive me acuerdo que muchos hablaron de ese tema de punto final, donde metían a una cantidad de personas tratando de asociarlas con el conflicto, y muchas de esas personas lo que se les dijo en su momento es, mire, esto es un tema de principios, y nuestro principio es que le hagan justicia, no que lo indulten o le den o lo hagan beneficiario de unos cosas que les van a dar a las FARC per se. Yo creo que aquí lo que Pero se ¿en está qué buscando es escenario justicia se y dio esa garantizar conversación? los Cuénteme derechos sobre humanos. esa conversación todos los detalles. No, ¿Cómo eso fue? era parte del debate, de los debates de la Jurisdicción Especial para la Paz, donde nosotros decíamos que la jurisdicción debería tener magistrados probos, magistrados que tuvieran objetividad plena, que no hubiesen participado en anteriores casos como fiscales o como magistrados o se hubiesen pronunciado. Y le propuso que le estas presentara que observaciones Eduard, hubiesen sido muy buenas para la JEP si nos las hubieran tenido en cuenta. Eduard, pero le propuso que presentara a quién o a quiénes. No, que incluyéramos ahí a los exministros de Estado y a una serie de personas. ¿A quiénes? Y a los exministros como Andrés Felipe Arias, como el propio Sabas Pretel. Y nosotros lo que dijimos, esto no es un tema negociable, esto es un tema de principios, y el principio de nosotros es poder garantizar la doble instancia. ¿La lista No era que los larga? indulten. ¿La lista era larga? No, hay que incluir, podrían tener hasta los parapolíticos. De hecho, hoy los parapolíticos se están presentando ante la JEP, ¿no? ¿Pero qué tiene Yo que vi a la ver lo de Gata agroingreso? presentándose Sí, ante la JEP. pero ¿qué tiene que ver agroingreso seguro con el conflicto? Nada. Pues que porque en ese momento alguna vez se dio la discusión que era más o menos como que fue una posición política de la Corte, y como posición política de la Corte entonces estaba asociada con el conflicto, porque era un conflicto de derechas contra izquierdas, y por eso podría tomarse que algunos ministros hubiesen sido víctimas de ese tipo de acciones. Esta de doble persecución instancia. política. Pero va a tocar llamar a Cristo ahora en otro segmento, pero pregúntele, porque pregúntele. lo que nos está contando pues es sorprendente, ¿no? Sí, eso fue parte del debate, y vuelvo y le digo, esto es parte de lo que nosotros estamos tratando de hacer. Es un tema de derechos fundamentales que le debe garantizar, y ojalá espero que el propio Cristo diga que está de acuerdo con este proyecto de ley, porque hasta donde sé y hasta donde dice, él promueve algunas ideas liberales, pero ante todo respetando los derechos fundamentales, que son los derechos humanos inherentes a todos los colombianos. Sigámonos los buenos, dice. Numeral Arias culpable o inocente. Es una vergüenza para este país que un prófugo de la justicia se le lleve a un resort militar, sino que se le permita dándole retroactividad a su infamia y a su fuga. Ese es un mal precedente y debe pagar. Dice por acá Raúl Vega, Arias culpable o inocente. Volvimos a la época de Jesús o Barrabás. Aquí Arias o Marquitos, asesino de 2 extranjeros libre por vencimiento de términos. Qué linda justicia. Luz Dari Bolaños, numeral Arias culpable o inocente. Qué tristeza que todo lo tienen calculado para beneficio de unos pocos. Se arropan con la misma cobija. Por Dios. Nemanicu, tan real su culpabilidad como la maldad. De Uribe, dice, numeral Arias culpable o inocente. Tiene ese componente político, se odia a Uribe. El presidente Uribe ha sido un hombre histórico en este país. Ha sido un O hombre sea, ¿usted nos cree que devolvió la Andrés Felipe esperanza. Arias lo condenaron No le fue por meta el tema uribista? político, claro.
¿Por Y uribista? no le metan, claro que lo condenaron por uribista, punto. Y además hay unas grabaciones que se tendrán que estudiar en su momento. Yo propiamente en la Corte Suprema, en la Comisión de Acusación, compulsé copias. Espero que los congresistas que estén investigando eso lleguen hasta las últimas consecuencias a fin de que determinen si hubo actos políticos, y vuelvo y digo, se politizó la justicia y se judicializó la política o no. Lo tendrá que determinar la Comisión de Acusación. Aquí- pero bueno. dice Ilva Romero, inocente, cogieron a Andrés Felipe Arias de Conejillo de Indias, numeral Arias culpable o inocente, Efraín Elías, numeral Arias culpable o inocente, inocente, y se le debe dar el derecho a la doble instancia. Por aquí le están cascando, pero ni le voy a leer. Hay gente a veces grosera, ciudadanos groseros, a esas personas les mando un abrazo. ¿Sabe y ojalá qué le nos dicen? podamos Que usted... tomar un café y hablar sobre este tema de derechos fundamentales. Le escriben que es cínico, que usted es cínico, dicen. Bueno, Dios lo bendiga. Jimmy Mancero, son unos descarados por querer sacar a este tipo en libertad. Arias culpable o inocente. Al final, Edward, pues solo el tiempo dirá qué va a ocurrir. En términos de cuentas, Andrés Felipe Arias, si le valieran lo que estuvo detenido y lo que estuvo detenido en Estados Unidos, pues el tiempo en prisión sería como de 3 años, 2 años. No sé si estoy haciendo las cuentas mal. No, yo creo que sería un poco ¿Más? más, son 17 años. Hablan de unos 5 años. 5 años. De unos 5 años. Y usted es consciente de todas maneras, Edward, que la gente ya también está reclamando y dice por qué solo los aforados y por qué las otras personas no tienen derecho. No. Venga. Esto, y yo en esto también de ciudadanos le quiero decir, todos los colombianos, excepto ahora también los aforados, todos los colombianos gozan de la doble instancia. Incluso la Corte Suprema de Justicia, en una sentencia, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una sentencia, manifestó que aquellas personas que hayan sido absueltas en primera instancia y condenadas en segunda instancia tenían otro derecho y que tiene que adecuarlo el Congreso de la República. Sí. Lo que yo quiero decirles es, hoy la doble instancia opera para todos los ciudadanos. Aquí lo que estamos diciendo es, parte de todos los ciudadanos, pues claro, que son exministros de Estado, excongresistas, que lo que pedimos es que se les garantice ese derecho fundamental. O sea, aquí no pueden haber ciudadanos de primera y de segunda categoría. Eso es muy importante. Bueno, todos pues... los ciudadanos gozan de esa... Todos. ¿Cuándo todos, presentan el proyecto? Estamos esperando, lo tenemos que socializar con la bancada. El viernes, muy seguramente en la reunión de bancada, veremos cuáles van a ser los objetivos. Muy seguramente la doctora Paloma, Juan David Vélez, diferentes personas enriquecerán el proyecto y lo presentaremos también socializándolo con otros partidos, con las instituciones pertinentes a fin de que tenga un rotundo éxito. Cuénteme una cosa, Andrés Felipe Arias ya sabe que ustedes quieren hacer este proyecto, ¿qué opina él de esto? Yo no sé, yo no, me imagino que se habrá enterado, yo con él no, la última vez que lo vi hace como 5 años en la universidad, estaba dictando clase en la Sergio Arboleda y lo único que le dije es toda mi solidaridad, ministro, ojalá usted salga inocente hace como 6, 7 años. Muy bien. Pues le mandamos un abrazo, doctor Edward. Ya se imaginará, tendencia 1, pero mucha gente cascándole a usted, cascándole al tema, cascándome a mí por poner el programa. Porque sí, porque no. Vale la pena. Yo lo único que le pido a esos oyentes es que se pongan la mano en el corazón, que piensen en un familiar. Imagínense si este familiar cometieran actos de injusticia y no tuvieran la oportunidad de apelar su sentencia, ¿cómo se sentirían? Es un tema de derechos humanos, todos en la cama o todos en el suelo. Eso hace parte de la legalidad democrática. Pues le agradecemos, 12 del día, 58 minutos. Gracias por estar con nosotros en la W. A usted, Vicky, un saludo a Jairo en especial, a Natalia que me cogió a última hora, pero gracias a Dios le podemos dar acá explicaciones a todos Natalia, los y a Rebeca. Saludos a Rebeca. Chao, Rebeca. Chao. Bueno, ¿y qué dijo Vicky? Hidroituango es